Cuando un ser querido parte de este mundo, es inevitable que nuestro corazón se llene de preguntas. ¿Dónde está ahora? ¿Está en paz? ¿Podrá verme? ¿Nos volveremos a encontrar? Estas dudas pueden volverse un peso en el alma, pero la Biblia tiene respuestas que traen consuelo y esperanza. Hoy, te revelaré lo que realmente sucede después de la muerte, según la palabra de Dios. Lo que descubrirás en este video podría cambiar tu manera de ver la muerte para siempre y ayudarte a encontrar paz en medio del dolor. Y quédate hasta el final, porque en el último misterio revelaremos un detalle sorprendente que la mayoría de las personas desconoce y que podría ser la clave para entender el destino de nuestros seres queridos. Antes de empezar, si este tema resuena contigo, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y dejes tu like. De esta manera, seguiremos compartiendo mensajes que brinden esperanza y fortaleza a quienes más lo necesitan. Ahora sí, comencemos. La muerte es un misterio que ha intrigado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Muchos han intentado explicar qué sucede en los últimos momentos de vida, pero lo que pocos saben es que la Biblia ya había revelado estos secretos mucho antes de que existieran los testimonios modernos. En este primer segmento, exploraremos qué experimenta una persona justo antes de partir de este mundo y cómo estas vivencias están conectadas con lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Cuando alguien está en su lecho de muerte, hay ciertos patrones que se repiten una y otra vez en los testimonios de personas que han estado al borde de cruzar al otro lado. Algunos describen sentir una paz inexplicable, mientras que otros relatan la visión de una luz brillante, un pasaje que se abre ante ellos, o incluso la presencia de seres celestiales. Pero, ¿son solo alucinaciones o tienen un significado más profundo? La Biblia nos ofrece varias pistas sobre esto. En Hechos 7, 55-56, cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado, la Escritura dice que miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Este relato es asombroso porque nos muestra que, en los últimos momentos, los ojos espirituales de una persona pueden abrirse para contemplar la realidad del reino celestial. Es posible que muchas de las experiencias cercanas a la muerte sean un reflejo de esta misma visión. Otro punto importante es la sensación de paz que experimentan muchas personas justo antes de fallecer. En Filipenses 4, 7, se nos habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que, según la Biblia, es el regalo que Dios da a quienes han depositado su fe en Él. Podría ser que, al momento de la muerte, esta paz divina envuelve el alma de los creyentes y los guía hacia la eternidad. Pero no todo es luz y serenidad. La Biblia también nos advierte que el destino de cada persona depende de la relación que tuvo con Dios en vida. En Lucas 17, 22-23, Jesús relata la historia del hombre rico y Lázaro. Mientras que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el hombre rico despertó en un lugar de tormento. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué determina qué experiencia tendrá cada persona en sus últimos momentos? Lo cierto es que, aunque la ciencia pueda intentar explicar estos fenómenos con argumentos fisiológicos, la palabra de Dios nos da una perspectiva mucho más profunda y espiritual. La muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva existencia. Y lo que sucede en esos últimos segundos podría ser la antesala de lo que está por venir. Pero esto es solo el principio. Si los últimos momentos de vida pueden estar marcados por visiones, paz o incluso advertencias, ¿qué es lo que realmente ocurre cuando el alma deja el cuerpo? En el siguiente segmento, exploraremos el segundo gran misterio, el instante en que el alma deja el cuerpo. ¿Qué revela la Biblia? No te vayas, porque lo que descubrirás cambiará para siempre tu manera de ver la muerte. La muerte es el gran interrogante de la humanidad. ¿Es realmente el final o simplemente el inicio de algo más? A lo largo de la historia, miles de personas han contado experiencias sorprendentes justo después de su último suspiro. Algunos aseguran haber visto una luz radiante. Otros dicen haber sentido la presencia de seres queridos que ya partieron. E incluso hay quienes narran encuentros con ángeles. Pero,
Más allá de los testimonios, ¿qué nos dice la Biblia sobre lo que ocurre después de la muerte? Desde un punto de vista humano, la muerte es vista como el final definitivo. Pero en Eclesiastés 12:7, la Escritura nos dice claramente: entonces volverá el polvo a la tierra, como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Esto implica que la muerte no es una aniquilación, sino una transición. El cuerpo deja de funcionar, pero el espíritu continúa su camino. La gran pregunta es, ¿hacia dónde? Jesús mismo nos dio una pista importante en Lucas 17, 22, 23, en la parábola del hombre rico y Lázaro. Cuando ambos murieron, sus destinos fueron radicalmente distintos. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el hombre rico despertó en un lugar de tormento. Este relato confirma que después de la muerte hay una separación. Algunos experimentan gozo y otros enfrentan sufrimiento. Pero, ¿qué determina el destino de cada alma? Es interesante que muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte coinciden con lo que la Biblia describe. Quienes han tenido encuentros con una luz gloriosa, con ángeles o con seres queridos en paz, podrían estar experimentando un atisbo del cielo. Pero también hay testimonios de personas que han sentido angustia, oscuridad y desesperación, lo que nos recuerda la advertencia de Jesús sobre la otra realidad que aguarda a quienes no han reconciliado su vida con Dios. Además, en 2 de Corintios 5:8, el apóstol Pablo nos da una clave crucial: estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto significa que, para quienes han depositado su fe en Cristo, la muerte no es una pérdida, sino una ganancia. No hay un estado de inconsciencia, sino un paso directo a la presencia de Dios. Pero aquí es donde surge una gran incógnita. Si el alma deja el cuerpo y entra en una nueva realidad, ¿es posible que los que han partido puedan vernos o comunicarse con nosotros? En el siguiente segmento, responderemos a esta pregunta con pruebas bíblicas impactantes. Quédate con nosotros, porque lo que descubriremos podría cambiar para siempre tu visión sobre la vida y la muerte. Imagina que, en los últimos momentos de tu vida, un horizonte infinito de paz se abre ante ti. O tal vez, en medio de la quietud, una figura conocida se te acerca, alguien a quien creías perdido para siempre. En esos momentos trascendentales, los testimonios de personas cercanas a la muerte coinciden en lo que vieron. Pero, ¿es esto simplemente un sueño del cerebro en su último aliento? ¿O existe realmente un mundo más allá de la muerte? Una realidad confirmada una y otra vez por aquellos que han estado al borde de ella. La Biblia, a lo largo de las Escrituras, nos habla de visiones y revelaciones que se dan cuando el alma está a punto de salir del cuerpo. Y curiosamente, estas descripciones coinciden con las experiencias de personas que han tenido encuentros cercanos con la muerte. A continuación, explicaremos las 7 visiones más sorprendentes que las personas afirman haber tenido antes de morir. Visiones que no solo desafían nuestra comprensión de lo que significa morir, sino que también nos ofrecen una visión única del más allá, respaldada por la palabra de Dios. La luz brillante que acaricia el alma. La primera y más común visión es la de una luz brillante y cálida. Una luz que parece abrazar a la persona desde adentro, envolviendo su ser en una paz indescriptible. Es fascinante cómo tantos testimonios coinciden en esta experiencia. En 1 de Juan 1:5, leemos que Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Este resplandor no es simplemente una ilusión, sino la manifestación de la presencia divina, una invitación a la paz eterna. La luz se convierte en una transición entre este mundo y el otro, un signo de aceptación divina. 2. El horizonte de paz infinita. Algunas personas afirman haber visto un vasto horizonte de paz, un lugar que parece extenderse infinitamente. En sus testimonios, muchos hablan de un paisaje lleno de serenidad y calma, sin rastro de sufrimiento ni ansiedad. Este horizonte de paz se asemeja a lo que Jesús prometió en Juan 14:2, donde nos habla de la morada celestial, donde hay muchas mansiones. Este paisaje celestial podría ser un destello del hogar eterno, donde no existe el dolor ni la tristeza. Tercer encuentros con seres queridos.
es uno de los relatos más conmovedores: el encuentro con aquellos seres queridos que ya partieron. En esos momentos, las personas cercanas a la muerte dicen sentir una presencia familiar, como si sus seres queridos estuvieran esperándonos al otro lado. En Hebreos 12:1 se habla de la nube de testigos que nos rodea. Esta nube no es solo una metáfora, sino una realidad espiritual. Nuestros seres amados, aquellos que han pasado antes que nosotros, parecen estar allí para recibirnos con brazos abiertos. Cuarta, la presencia de ángeles. Muchos narran la experiencia de ser acompañados por seres celestiales, ángeles que parecen ser enviados para guiarlos en su tránsito hacia la eternidad. En Hebreos 1:14 se menciona que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Estas visiones de ángeles no solo brindan consuelo, sino también una sensación de protección divina, la revelación del propósito de la vida. En esos momentos finales, algunas personas experimentan una revelación profunda sobre el propósito de su vida. Es como si, al estar cerca de la eternidad, todo lo vivido cobrará sentido. Los momentos de sufrimiento, las luchas, las victorias, todo se conecta en una imagen perfecta que refleja el plan divino. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nada es en vano. 6. El paisaje de un paraíso inexplicable. Otros cuentan haber tenido una visión impresionante de un paraíso celestial, un jardín eterno lleno de paz y belleza indescriptible. En Apocalipsis 21:1, Juan describe la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no hay más llanto ni dolor. Este paisaje celestial es descrito por muchos como un lugar de paz absoluta, libre de toda angustia. 7. La confirmación de la vida eterna. Finalmente, el misterio más grande y sorprendente: la comprensión total de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una eternidad plena en la presencia de Dios. Muchos que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte reportan sentir una paz profunda al comprender que la vida continúa, más allá del último suspiro. Jesús mismo nos dice en Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Cada una de estas visiones, aunque pueda parecer extraordinaria, tiene un paralelo claro en la enseñanza bíblica. La muerte no es el final, sino una puerta que nos lleva a lo eterno. Lo que nos espera después del último suspiro no es un vacío, sino una plenitud de paz, amor y entendimiento que trasciende nuestra comprensión humana. Te invito a que te quedes con nosotros, porque lo que explicaremos a continuación podría cambiar completamente la forma en que ves la muerte y el más allá. No te vayas. La muerte, esa última frontera que todos debemos cruzar, ha sido fuente de temor y misterio a lo largo de toda la historia. La mayoría de las personas, al enfrentarse a la inevitabilidad de su final, experimentan miedo, incertidumbre e incluso ansiedad. ¿Qué pasa cuando ya no estamos aquí? ¿Es la muerte realmente el fin de todo? ¿O hay algo más allá de este mundo físico, algo que se puede entender y hasta anticipar? Lo que la mayoría de las personas no sabe es que la Biblia nos ofrece una visión sorprendentemente clara y detallada de lo que sucede después de la muerte. Y no solo eso, sino también cómo podemos prepararnos para ella. La idea de que la muerte es un misterio insondable puede ser desafiada si nos adentramos en los textos bíblicos que nos hablan de ella, revelándose la impactante verdad sobre lo que nos espera. Lo primero que debemos entender es que, según las Escrituras, la muerte no es un accidente ni una sorpresa para Dios. La Biblia nos revela que la muerte forma parte del plan divino, y más que un final, es una transición hacia algo mucho mayor. En Hebreos 9:27
se nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto nos enseña que la muerte no es algo aleatorio ni algo que deba causarnos miedo, sino una etapa en un camino que tiene un propósito eterno. En el momento en que nuestra vida terrenal llega a su fin, lo que sigue no es un vacío o un fin absoluto, sino una nueva realidad. La Biblia nos habla de un juicio después de la muerte, donde se nos da la oportunidad de ser evaluados por nuestra relación con Dios. Apocalipsis 20, 2:12 nos describe una visión clara de este juicio. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Este juicio no se basa solo en nuestras acciones, sino también en nuestra fe en Jesucristo, quien vino a ofrecer perdón y vida eterna. Esto plantea una pregunta vital. ¿Estamos preparados para ese juicio? La preparación no solo tiene que ver con hacer buenas obras, sino con una relación personal con Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús mismo nos dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto revela una verdad fundamental. La preparación para la muerte comienza con nuestra fe en Cristo y nuestra disposición a seguir su camino. Lo que muchas personas no entienden es que prepararse para la muerte no es algo que ocurra solo en el último minuto. La verdadera preparación comienza mientras vivimos. La Biblia nos exhorta a vivir nuestras vidas con propósito, sabiendo que nuestra existencia tiene un valor eterno. Colosenses 3:2 nos anima a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La preparación espiritual, entonces, implica vivir conscientemente, cultivando una relación cercana con Dios, orando, leyendo su palabra y buscando cumplir su voluntad en cada área de nuestra vida. La buena noticia es que, si estamos preparados espiritualmente, la muerte no tiene que ser una causa de temor. Al contrario, cuando sabemos que nuestro destino eterno está asegurado en Cristo, la muerte se convierte en una transición pacífica hacia la vida eterna. Filipenses 1:21 nos recuerda que, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esta es la perspectiva cristiana que cambia radicalmente nuestra visión de la muerte. En lugar de verla como una amenaza, podemos verla como un paso hacia algo mucho más grande, algo que es nuestro por la gracia de Dios. La preparación para la muerte, según la Biblia, también nos llama a vivir con sabiduría, sabiendo que el tiempo en esta tierra es limitado. En Salmo 90:12, Moisés ora: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vivir con sabiduría significa reconocer que nuestra vida tiene un propósito eterno, y cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Entonces, ¿puedes prepararte para la muerte? Según la Biblia, sí, puedes. La preparación comienza ahora, viviendo con la certeza de que no estamos hechos para esta tierra de manera permanente, sino para una eternidad con Dios. Y lo más asombroso de todo es que, aunque el camino hacia la muerte pueda ser incierto, la vida que nos espera después está segura para aquellos que creen en Jesús. La impactante verdad revelada en las Escrituras sobre la muerte nos desafía a vivir de una manera diferente. Y lo que veremos al final de este video te dará la clave para entender cómo vivir con la paz y la esperanza que solo Dios puede ofrecer. En el momento en que nos acercamos a la muerte, muchos han afirmado haber experimentado algo asombroso y sobrenatural. Se ha reportado que personas a punto de morir ven una luz cegadora al final de un túnel, ángeles que parecen rodearlos y a seres queridos que han partido antes que ellos, extendiéndose una bienvenida cálida. Estos testimonios han sido descritos por cientos de personas alrededor del mundo. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Es solo una ilusión?
¿Una alucinación producto del cerebro en sus últimos momentos? ¿O podría ser que haya algo más grande, algo que la ciencia todavía no puede explicar? Hoy, explicaremos lo que se sabe de estas experiencias cercanas a la muerte y cómo la Biblia puede ofrecer respuestas que la ciencia aún no ha alcanzado. La ciencia, limitada por su capacidad para explicar lo intangible, no puede abordar la profundidad de lo que estos testimonios revelan, algo más allá de nuestra comprensión física. Pero, ¿y si hay algo en la Biblia que nos ayude a comprender estos fenómenos? En las Escrituras, se habla de un mundo espiritual más allá de nuestra percepción, un reino al que todos estamos destinados a llegar después de la muerte. 2 Corintios 5:8 dice: y estamos confiados, más bien preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Esto sugiere que, cuando dejamos este cuerpo terrenal, nuestra alma no se disuelve en la nada, sino que se encuentra con algo mucho más grande, un encuentro con Dios y con los seres queridos que han partido antes que nosotros. Muchos de los testimonios de personas que han estado cerca de la muerte coinciden en algunos aspectos: una sensación de paz indescriptible, la presencia de seres queridos fallecidos y una luz resplandeciente que les atrae como un faro. Un informe tras otro describe la misma experiencia, a pesar de que las personas no se conocen entre sí. Y aquí es donde la ciencia se queda corta. ¿Cómo explicas estas experiencias cuando no hay una conexión directa entre las personas que las relatan? ¿Por qué tantas personas, de diferentes lugares y épocas, tienen experiencias tan similares? En Lucas 16, 22, 23, Jesús nos cuenta una parábola sobre el rico y Lázaro. En ella, se muestra un escenario claro de lo que ocurre después de la muerte. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Y en el Hades, alzó sus ojos. Este pasaje no solo nos habla del destino de las almas después de la muerte, sino que también nos da una pista de la intervención divina en ese proceso. Tal vez algo similar a los ángeles que muchos han visto en sus experiencias cercanas a la muerte. La Biblia revela que la muerte no es un final, sino una transición hacia algo mucho más grande. Las visiones de la luz, de los ángeles y los seres queridos, no son meras fantasías, sino un vistazo a la gloria de la vida eterna que Dios ha prometido a aquellos que creen en Él. 1 Corintios 2.9 nos dice: lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esta revelación nos invita a entender que, aunque no podamos comprender todo lo que sucede en esos momentos finales, lo que vemos o sentimos al acercarnos a la muerte podría ser solo un pequeño adelanto de lo que nos espera. El misterio de lo que sucede segundos antes de morir no tiene una respuesta definitiva en términos científicos. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una explicación que va más allá de la lógica humana. Las experiencias cercanas a la muerte que muchas personas describen podrían ser vislumbres de un reino espiritual al que todos estamos destinados. Un reino donde no solo encontramos paz, sino también la bienvenida de aquellos que nos precedieron y, lo más importante, la presencia de Dios. Esas experiencias, aunque no siempre comprendidas desde una perspectiva científica, nos dejan con una profunda sensación de que la muerte no es el final, sino una puerta que nos lleva a la verdadera vida. Y lo más asombroso es que la Biblia nos enseña que esta puerta está abierta para todos aquellos que elijan seguir a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. La muerte es un misterio, pero la Biblia nos da destellos de lo que sucede en ese momento sagrado. Algunos ven ángeles esperándolos, otros experimentan una paz sobrenatural, y algunos incluso tienen visiones de la eternidad. La Biblia nos enseña que para quienes han puesto su fe en Cristo, la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. Como dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si este tema te ha impactado, recuerda que lo más importante es estar preparado espiritualmente. Nuestra vida en la tierra es pasajera, pero nuestro destino eterno es para siempre. No dejes que el miedo te detenga. En lugar de eso, busca a Dios, fortalece tu fe y vive con la certeza de su promesa. Si quieres saber más sobre lo que la Biblia dice sobre la muerte y la vida después de ella, suscríbete, comparte este mensaje y sigue explorando la palabra de Dios. Que Él guíe tu camino hoy y siempre.